principal reto de la región es acelerar. Desde la sociedad civil, desde las empresas, desde los gobiernos, tenemos que creer profundamente en la transformación digital. Esto es una condición necesaria para ponernos a la par de otras regiones como los Estados Unidos o algunos países europeos que indudablemente han tomado la delantera. Ahora bien, desde el ámbito de las políticas públicas, la cuestión es cómo acompañar este proceso. Y hay muchas cosas que se pueden hacer, pero quisiera destacar dos. Lo primero, en el ámbito público, es que tenemos necesidad de tener un dueño del proceso de transformación digital del país. Desde Telefónica pensamos que es necesario tener ministerios de transformación digital y transformar también el rol de los reguladores para acometer el reto global de la economía digital en su conjunto. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de las políticas públicas, nos parece esencial revisar la política fiscal. El día de hoy, las empresas de telecomunicaciones, que son las grandes proveedoras de conectividad digital en la región, pagan el 50% más que el resto de la economía en impuestos, precios públicos por espectro y exacciones fiscales en general. Esto indudablemente está afectando las inversiones y retrasando el desarrollo potencial de la economía digital en Latinoamérica. Nos parece una iniciativa interesantísima. Este es un trabajo que han venido apoyando distintas entidades a nivel regional, el caso de CEPAL, el caso de CAF, el caso de BIT, en general un conjunto de entidades panregionales. Ahora bien, nosotros creemos firmemente en la competencia. ¿Qué significa esto? Que al tiempo en que se desarrollan estas iniciativas de carácter regional, de coordinación de políticas, es necesario que los países por separado se muevan lo más rápido que puedan. Y sentimos que en la región pues hay casos de indudable aceleración en algunos países, el caso de Chile, por ejemplo, o el caso de Colombia, que han venido liderando este proceso. Requieren estas dos naciones continuar con confianza, pero además pensamos que pueden servir de inspiración para el resto de países de la región. Las telecomunicaciones y en general la economía digital tienen que ser un tema de la agenda de los presidentes. Es decir, este no es un esfuerzo de un ministerio en particular, sino que es un tema de carácter horizontal, de política con P mayúscula. En Chile, durante el proceso electoral que llevó finalmente al presidente Sebastián Piñera a su segundo mandato, se organizó un debate entre los candidatos presidenciales solo sobre la transformación digital del país. Y este es un dato central porque quiere decir que algo está pasando en la sociedad chilena que el resto de países podríamos acompañar. Lo mismo en el caso colombiano, más recientemente. ¿Sí? Hay candidatos, y no voy a decir nombres concretos, que tienen claramente centrada la atención en la economía digital. En México también se han promovido debates, no necesariamente con los candidatos, pero sí con los miembros de sus equipos, sobre la política digital. Yo creo que estos esfuerzos son esfuerzos que, uno, subrayan la relevancia del tema y dos, sin duda alguna, van a ayudar a generar consensos, porque se trata más que una política de un gobierno en particular, de políticas que sería deseable que se convirtieran en políticas de Estado. En primer lugar, necesitamos tener encargados a nivel de los gobiernos de conducir el proceso de transformación digital. Hay que evolucionar de ministerios de transportes o de transportes y comunicaciones hacia ministerios dedicados a la transformación digital, a la agenda digital del país. La cuestión institucional es relevante. En segundo lugar, urge una revisión de las políticas fiscales en todos los países. Es necesario aligerar la carga fiscal que soporta el sector para hacer más atractiva la inversión en conectividad digital. Y en tercer lugar, nos parece que en todos los países hay oportunidades de revisión de las agendas regulatorias. Sin duda alguna, las agendas regulatorias siguen mirando con el espejo retrovisor al pasado en lugar de acometer el reto del futuro, del 5G, de la fibra al hogar, del desarrollo de contenidos y servicios por una industria digital genuinamente latinoamericana. Pues aquí hay como un poco de inconsistencia en el discurso, ¿no? Por ejemplo, la OSD, en el caso particular de México, ha destacado que los derechos anuales que se pagan por espectro hacen el espectro en México particularmente oneroso. Esa política pública no parece consistente, por ejemplo, con la acometida para el desarrollo de la red compartida mayorista, en donde los derechos sobre el espectro fueron reducidos a la 10ª parte. ¿Cuál es el problema? En lugar de acometer una política de este estilo, reduciendo el precio para todos los agentes, se optó por preferir a un particular tipo de agente. Nos parece que esa es una solución equivocada. Ciertamente podría hacerse mejor.
tendría que revisarse, como bien dice usted, el costo para todos los agentes y tratar de asegurar que el principal objetivo no sea recaudatorio, sino el de la maximización de la cobertura y el alcance de los servicios en favor de los ciudadanos. Yo creo que hay dos mensajes que la experiencia española puede aportar a Latinoamérica. El primero tiene que ver con la oportunidad que se presenta en el momento de la crisis. Las grandes inversiones en infraestructura digital, en la fibra en España, se realizaron precisamente después del año 2008, cuando la economía española entró en una de las más profundas crisis que ha soportado en los últimos 40 años. Y hoy día, que la economía española empieza a recuperarse y muestra un crecimiento superior a la media europea, se entiende bien que la infraestructura digital ya desarrollada va a permitir el desarrollo de la economía digital en el país. Por tanto, los momentos de crisis, de recesión, de decrecimiento económico, son momentos en donde se puede redoblar la apuesta por la infraestructura digital. Pero además, en segundo lugar, y este yo creo que es el punto capital, es que esa inversión fue posible gracias a la línea de desregulación que siguió el regulador español para los productos que tuvieran un ancho de banda superior a 30 megas. Esta fue la clave. Es decir, la clave fue decir que allí donde uno invirtiera en infraestructura digital superior a 30 megas al hogar, pues accedía a un régimen desregulado. Este régimen desregulado fue el que impulsó el desarrollo agresivo y, como bien dice usted, lo que ocurre el día de hoy es que España no solamente está a la cabeza de Europa, sino que en España hay más fibra que en la sumatoria de Francia, Italia y el Reino Unido juntos, y Alemania juntos. Es impresionante. Creemos profundamente en la innovación, apoyamos a través de Telefónica Open Future el desarrollo del sistema innovador en materia digital en América Latina. Creemos que el futuro hay que acelerarlo, ¿sí? Ahora bien, dicho esto, es también importante que los modelos de negocio estén allí, ¿no? El día de hoy se especula mucho en América Latina en torno al 5G. La realidad es que en este momento el modelo de negocio para el 5G todavía no está claro, con lo cual, ¿qué es lo que estamos haciendo en Telefónica? Invirtiendo mucho en la exploración, es decir, entendiendo la tecnología y tratando de buscar casos de uso que hagan que el negocio sea rentable. Si el negocio no es rentable, lamentablemente no podrá ser desarrollado y esto evidentemente será malo para la región, ¿sí? El mundo digital es tan dinámico que si no corremos siempre, corremos el riesgo de quedarnos exactamente en el mismo lugar y que la brecha con los países más avanzados se siga ampliando. Este es el principal riesgo para América Latina. ASIET es una entidad, es un gremio que agrupa los principales grupos de telecomunicaciones de Latinoamérica y pensamos que el rol de ASIET es fundamental precisamente en el diseño de políticas públicas, en la propuesta de políticas públicas, en el diálogo público-privado, ¿no? Yo creo que hay que destacar que en ASIET son parte no solamente empresas privadas, sino también empresas públicas y creo que esta conformación heterogénea le da a la asociación una capacidad de vincularse con los gobiernos que es diferencial. Apostamos firmemente por ASIET.